Bienvenidos al segundo segmento de 2/3. Hemos tenido conversaciones interesantes en la pausa. Bueno, vamos a mantener el formato, sin embargo, y después vamos a poder continuar con aquella conversación tan interesante. La siguiente pregunta va directamente a... El Tribunal Constitucional Plurinacional debe conocer, reconocer, recibir el fondo del caso que se ha presentado como recurso, o ni siquiera debe admitirlo. Esta es una pregunta interesante que se puede ver desde diferentes ángulos, desde las ciencias políticas, desde lo jurídico, desde lo social. Quisiera que, por favor, empiecen respondiéndome desde sus propias perspectivas. Marcelo. Sí, quizá un poquito voy a volver al tema de los hechos alternativos que decía hace rato. Es tan compleja esta relación hoy día en la política de todos tenemos hechos alternativos a, es decir, realidades alternativas, no hechos, no estamos buscando realmente los hechos, que tienes el día jueves en concreto un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia hoy día, que te dice las elecciones judiciales tienen que anularse. ¿Por qué? Porque yo también tengo derecho a repostular, ¿no? Y Fidel. Claro. Entonces ahí hay un problema que es, yo creo que es de fondo, que tiene que ver con ese fenómeno que un abogado español lo titula como la politización de la justicia, le llama. ¿Qué significa eso de la politización de la justicia? A propósito de aquello que yo decía hace rato de el cambio social y político se da de abajo hacia arriba. Tiene que ver con esta idea de los jueces. Cuando hay un fenómeno de politización de la justicia, los jueces obran y deciden materias que son eminentemente políticas, cuando realmente el que tiene que decidir eso es el político, quiero decir, en el amplio sentido de la palabra, los gobernantes y los gobernados. Somos los que tenemos que decidir eso. O sea, estoy diciendo que hoy día, entonces, por tanto, estamos en una controversia que es mayor y es muy compleja de resolver. Yo entiendo por eso las argumentaciones de la diputada aquí respecto a hay complicaciones, hay incompatibilidad de los argumentos de los artículos que se están presentando. Entiendo porque es una realidad frente a la cual quizá no nos habíamos preparado, ni siquiera habíamos preveído, ¿no? Y esta contradicción entre el Pacto de San José y la Constitución aparentemente, ¿no? Entonces puedes decir que no deberían reconocerlo en el Tribunal Constitucional, sino que se debería resolver en un campo político. Sí. Bueno, interesante, no has usado todo tu tiempo, así que lo vamos a abonar. Yo quiero responder y tal vez Marcelo puede... Y consumir el tiempo. Tenemos el tiempo al Marcelo. El tema que yo te digo, Marcelo, es que el escenario que estás planteando es el de las calles, o el del Parlamento, o el del órgano político, y esos escenarios pueden llevar a una desintegración social y un conflicto. El árbitro, el Tribunal Constitucional, cuando decida esto, va a tener que responder a esas preguntas. Yo les planteo tres ejemplos. Objeción de conciencia. Servicio militar. La Constitución dice que tenemos que ir todos los bolivianos a prestar servicio militar, pero ya la Corte Interamericana en casos bolivianos dijo no, tienes que dar objeción de conciencia. Hay una norma en la Constitución que no vamos a tener que cumplir, no vamos a cumplir, y eso también se puede dar con el juicio en única instancia. Todos los americanos tenemos derecho a doble instancia y la Constitución boliviana dice única instancia. Me parece que hay un avance en la Constitución que tiene que ser resuelto por los jueces. Les digo, yo sé que no confían en los jueces y que parece ser el peor escenario, pero es el que prevé nuestra Constitución. Ahora, siento que el tema que se ha planteado en esta mesa es si la reelección del presidente Morales, en el caso concreto, ahora voy a usar mi tiempo. Sí, ahora empiezas con tu tiempo. Es como un juego, veanlo. 2 minutos de reloj. La reelección del presidente Morales en este caso es un hecho concreto. Yo no creo que se esté planteando la reelección para el que viene después de Evo Morales. Se está planteando, leyendo la demanda de los diputados, una acción concreta de constitucionalidad para este caso. Aplica para Costas, para Revilla, para todos los que están en este momento por un tema de igualdad, para todos los que van a reelegir, pero no le va a aplicar esto a otros gobernantes. No va a aplicar el 2025 ni el 2030 si no logramos asamblea constituyente. Por eso es una acción litigiosa en la cual el vicepresidente va a tener que decir su posición, o tal vez tendrá que excusarse porque le atinge a él, y ahí no sé qué, es un embrollo jurídico quién va a responder el tema, pero el escenario que a mí me parece que es fundamental es decir acá, tienes que rechazarlo porque hay alguien que tiene mayor fuerza argumentativa y es más sabio en el país y por eso no vas a conocerlo como tribunal. ¿Le puedes negar acceso a la justicia a alguien? Todos tenemos derecho a acceso a la justicia, incluso a Evo Morales. Entonces, mi punto es, si todos tenemos que llevar argumentos y todos tenemos que debatir, y discrepo ahí contigo, Marcelo,
¿quién entonces? Si no es el Tribunal Constitucional, ¿quién entonces? Tú me dices el órgano político y quiero preguntarte quién es el que va a definir si no es el Tribunal Constitucional, porque político parece que fuéramos todos los 10 millones de bolivianos y va a ser difícil hacerlo. Una pregunta, ¿a dónde se iría esto si se rechaza el Tribunal Constitucional? Definitivamente a la Corte Interamericana, opinión consultiva, cualquiera, en derecho el que pierde escala de nivel, y ustedes saben, agotamos Bolivia y viene la Corte Interamericana, el que pierda lo va a llevar a la Corte. Entonces esto depende de carga y fuerza argumentativa, de argumentos jurídicos que llevemos a ver qué es lo que está en el fondo en esto. No es como la pena de muerte. Pena de muerte, yo les puedo decir hoy día la respuesta, no hay pena de muerte en el mundo. Hablaremos de Merkel 4 veces. Pero hay en ciertos estados de Estados Unidos, ¿no? Claro, ahora, pero te digo, no es un tema que no tiene debate, es un tema que puedes debatir. Las reelecciones no es un tema que está cerrado. Matar a alguien, para mí, no puedo discutirlo. Yo diría que ya está cerrado el tema. Pero los otros derechos están en permanente evolución. ¿Quién los resuelve, Marcelo, si no es el tribunal? Claro, en un estado de derecho, dices, ¿no? ¿Quién lo resuelve? Claro, y aparte la Constitución lo contempla, ¿no? Es una posibilidad constitucional. Sí, pero además, sobre todo, si en un estado de derecho hemos hablado, y claro, entiendo el tema de los jueces, pero hay que tener también claro el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? Es bien complicado plantearlo en ese sentido, ¿no? Es muy difícil, y además entendiendo que ya no es politización de la justicia, pero entonces racionalidad jurídica. Y eso es, más allá de que a un juez le guste o no le guste. Vamos a mantener esto para el final, por favor, mantengan la idea, Marcelo, por favor. Bueno, entiendo entonces que ha sido... esto si sube a la Corte Interamericana de Justicia estaríamos en serios problemas, pero tenemos antecedentes, como dijimos, en Nicaragua, en El Salvador. Sí, pero esos son de países. De la Corte Interamericana solo tenemos una opinión consultiva, caso Ríos Montt, no hay más. O sea, es un tema nuevo para la Corte. Ok. Bueno, entonces vamos, Valeria, por favor. ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Deberían aceptarla o rechazarla? Claramente, como diputada del MAS, al formar parte de esta decisión, encuentro que en un Estado de Derecho, lo decía el doctor, lo decía de alguna manera Marcelo también, no hay otro camino para resolver una controversia de incompatibilidad entre lo que dice la Constitución y lo que dice, en este caso, el Pacto de San José de Costa Rica. Será el Tribunal Constitucional el que tenga la última palabra en la instancia boliviana. Eso es lo que nosotros creemos. Le estamos preguntando a una instancia que es la mayor dotada para hacer esto. Yo quisiera sí hablar de dos antecedentes que se convierten en jurisprudencia. Uno, Nicaragua, el caso de Daniel Ortega, reconocido izquierdista que recurrió a su instancia de interpretación constitucional, no tiene el mismo nombre, pero recurrió a esta instancia y logró habilitarse, su partido logró habilitarlo a él para una nueva elección. Un segundo caso interesante para contrastar es el de Costa Rica con Oscar Arias, que nadie podría decir que es un hombre de izquierda, de hecho yo creo que es un hombre de centro derecha, admirado por la oposición boliviana y además Premio Nobel de la Paz. Acudió a su instancia nacional de interpretación de la Constitución y logró habilitarse para una nueva elección. Pero en esos casos fueron claras que solamente tenían dos posibilidades de reelección, ¿no? Y eso fue lo que se logró en ese caso. En el caso boliviano es diferente, ¿no? O sea, se está abriendo la puerta para que sea una reelección indefinida y creo que esa es la variable bastante fuerte que encontramos aquí, ¿no? Yo creo que no, y de hecho suscribo el argumento del doctor Lima cuando explicaba, esto no es algo que se va a mantener de aquí para adelante para todos los gobernantes, es un caso específico el que se está consultando, que de hecho ya lo decíamos. Pero no se está normando el hecho de que no puedes reelegirte después de cierta cantidad de veces, se está dejando eso abierto. A ver, hoy día Luis Revilla no ha firmado la declaración de los líderes políticos y expresidentes en contra de esta acción abstracta. ¿Qué quiere decir? Para mí esa es una señal re clara de lo que esto significa. O sea, esto va mucho más allá desde la visión de la oposición, en mi opinión. Va mucho más allá de exigir que se respete la Constitución o que los jueces son creíbles o no son creíbles. El hecho aquí es claro. La oposición no encuentra una opción porque lamentablemente no ha podido, no tiene la capacidad de generar un proyecto común
que pueda competir con Evo Morales en las próximas elecciones. Por lo tanto, van a buscar cualquier camino para truncar eso. Y ya queda claro que cada vez es más flaca esa opción, Valeria. porque vamos ya se ha terminando retirado, con el ¿no? tiempo, ya estamos bastante cortos. Gracias. Diego, adelante. En realidad yo creo que el tribunal no debería admitir este recurso, debería desestimarlo ya en la comisión de admisión, porque hay una declaración constitucional que supongo que después la vamos a debatir, y en segunda instancia por el hecho de que le está pidiendo este recurso, lo que le está pidiendo al Tribunal Constitucional es que extralimite las funciones que tiene. Es decir, yo ya lo explicaba hace rato, el Tribunal Constitucional no puede declarar la inaplicabilidad del texto constitucional. En sí, el Tribunal Constitucional es el máximo guardián que tiene que hacer prevalecer la supremacía de la Constitución. Entonces, pero el bloque de constitucionalidad está por encima. Perdón, un ratito. Entonces, en ese sentido, estaría yendo en contra de la misión que tiene, ¿no? En el sentido de ir en contra de la misma Constitución. Ahora, también hay un argumento bien fuerte en cuanto a lo que es el bloque de constitucionalidad. Cass Sunstein, que es un jurista anglosajón, nos explicaba que en cuanto a interpretación constitucional hay lo que son los principios, que son los tratados internacionales, y las reglas, que son las constituciones. Es decir, las reglas se basan en estos principios, pero tienen efecto vinculante dentro de la soberanía que tienen, digamos, dentro de la jurisdicción. Entonces, a partir de esto, nosotros hemos tomado como principio la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero nosotros hemos normado y hemos tomado resguardos para que se precautelen los principios constitucionales, para que se precautele la democracia, y en ese sentido también hay que agregar que si bien el artículo 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos dice que las únicas limitaciones que puede tener el ejercicio político son de edad, nacionalidad, idioma, instrucción, etc. Nuestra Constitución también adopta cuando uno toma armas en contra del pueblo y cuando uno traiciona a la patria. Entonces hay determinados mecanismos, instrumentos jurídicos y desarrollo del constituyente que va a precautelar este principio de democracia y estos principios constitucionales. Un derecho político, ya lo decía, no puede ser irrestricto, tiene que tener determinadas limitaciones. Entonces, a partir de esto, yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que desestimar este recurso, por lo que ya explicaba, uno, porque hay una sentencia que tiene una declaración en realidad que tiene efecto vinculante y carácter obligatorio, y segundo, porque le está pidiendo al Tribunal Constitucional que realice algo que no está dentro de sus funciones. O sea, tú dices que no debería aceptarlo. Exacto. Yo creo que no debería aceptar el Tribunal Constitucional, y es mucho más preocupante lo que señalaba Iván, ¿no? Que esto no va a ser con No hay problema. Bueno, damos paso a Marcelo, que estabas en una charla interesante con Iván. Después damos paso a Diego, que continúe. Sí, un poquito más corto incluso. A ver, claro, estamos frente hoy día a, si le estás dando al Tribunal Constitucional la decisión ahora en este asunto, lo que quizá a nosotros nos compete empujar es que ellos obren en el ámbito de lo que se entiende como racionalidad jurídica. Es decir, más allá de que a un magistrado del Tribunal Constitucional no le guste a lo que está establecido en la norma, lo que tienes que hacer es apegarte estrictamente a los hechos, y los hechos son concretos, es lo que está en la norma. Quizá eso es lo que deberíamos esperar nosotros, ¿no? Ya de ahí hacia el otro lado, es decir, hacia afuera, a mí lo que me parece, y eso lo dejo yo igual un poco como una pregunta abierta, a mí lo que me parece es en esta discusión de derechos humanos versus derechos políticos, es que probablemente, esa es mi duda ahora, no estaremos frente a una suerte de poner una suerte de una máscara a un derecho político, disfrazarlo de derecho humano. Es decir, aquella idea de que no puedes limitar la posibilidad de que un ciudadano pueda participar en elecciones, etcétera, consecutivas, etcétera, etcétera. ¿No será más bien una lógica, una suerte de un derecho político al final y no necesariamente un derecho humano? Y lo que estás consultando entonces no tiene que ver con ese asunto. Por eso es una duda que tengo, porque desde mi lectura probablemente estamos ahí quizá en una discusión. Y quisiera responder o plantear un elemento primero procesal, ahí sí se los digo. El recurso de inconstitucionalidad se puede rechazar por la forma únicamente si lo presenta alguien que no es diputado, senador,
o si se incumple alguna formalidad. Es más, el tribunal tendría que decir, señores diputados, ustedes no han presentado su credencial. Claro, cuando no presentas con este mismo recurso. Con este caso no, sino como, claro, lo presentaron unos abogados del alto independientes que no tenían legitimidad, y se lo rechazaron porque eran unos abogados del alto. Este recurso lo puede presentar solo un asambleísta, el fiscal, el defensor del pueblo. Pero la posibilidad que tiene el tribunal de decidir, no voy a considerar esto, solamente es por tema formal. El tema de fondo tienen que definirlo los 7, no los 3 de la comisión de admisión. Entonces, eso sí tiene que entrar al tribunal, y no va a ser ningún abuso ni arbitrariedad, tiene que ser, porque la ley lo dice y la Constitución dice que tienen que conocerlo. Otra cosa es que decidan por una de las dos opciones. Ahorita no estamos diciendo quién tiene más la razón. Yo identifico en este momento dos posiciones, y ninguna de las dos en este momento podríamos decir que va a ser la victoriosa. Va a ser lo que define el tribunal. Y Marcelo, es igual a lo de la Haya. Tienes que definir tu competencia. El Tribunal Constitucional podría decir, ¿saben qué? Yo no soy competente porque esto es del tribunal, es de materia de asamblea constituyente, pero tiene que haber alguien que lo decida. Y cierro con una idea que es un poco lo que se veía acá, que creo que es importante y es vital en Ríos Montt, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dijo la opinión consultiva de la Comisión Interamericana no viola los derechos humanos del señor Montt que la Constitución de su país limite el ejercicio de la reelección presidencial. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Bajo un contexto histórico, bajo un contexto político, bajo el liderazgo de esa persona, bajo el plan político que quería seguir. Entonces lo que planteó es, señores, esto no es como el aborto o la pena de muerte, que son blanco y negro. Este es un tema que tiene que debatirse internamente y algún momento en lo externo, pero este no es un tema cerrado. Reelección es un tema que se debate entre jueces, y lo lindo de un juicio es que ambas partes lleven sus argumentos a un juez. Credibilidad del tribunal y es otra cosa que, no sé. Otro tema para debatir. Bueno, nos hemos pasado un poco del tiempo. Te doy unos segunditos, por favor, breves, para que puedas terminar la idea con la que estabas. En realidad yo creo que dentro del tribunal, si se admite esta demanda, no porque formalmente no, por requisitos formales no se la puede desestimar, creo que entraríamos en un problema bien grande, porque habría, digamos, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda inaplicar la Constitución. Entonces estaría evidentemente extralimitando las funciones que tiene el Tribunal Constitucional. Ese es el problema y lo que a mí me preocupa. Bueno, Valeria, ¿tú tienes algo que decir al respecto? Bueno, creo que este ciclo se cierra con un acuerdo. Es el Tribunal Constitucional el que tiene que resolverlo. Hay un cambio de posición entre lo que dijo Diego al iniciar su intervención y lo que concluimos ahora entre todos. Evidentemente es el Tribunal Constitucional el que tendrá que decidir. Yo sigo manteniendo que no. Que no. Bueno, interesantes posturas. Esperemos que estén en resonancia con ustedes. Por favor, les invito a que vean nuestro siguiente segmento también. Vamos a una pausa.